años y bueno, sin mucha visión y sin mucha audición buena, ¿ah? Así que qué bueno es poder saludarles, hermanos. Acá tengo a mi esposa que acaba de llegar, también Bianca. Y bueno, Josué que está trabajando, allí está en su primer trabajito de medio tiempo, mientras ya rindió sus 2 exámenes de admisión y bueno, ya está listo entonces para empezar sus estudios, si Dios quiere, aquí en Santiago. Y nosotros terminamos hoy justamente por la gracia de Dios de enviar todos los requisitos que nos pide la Embajada Dominicana para seguir en la voluntad de Dios con lo que estamos creyendo y confiando que es lo que tiene el Señor para nuestras vidas. Y bueno, acá contento después de tanto tiempo de saludarlos, quiero en especial saludar con mi familia a Isael, felicitarlos por su logro académico y realmente dar gracias a Dios por esta etapa nueva también en su vida que va a comenzar en la voluntad de Dios. Y bueno, después saludarlos a todos, hermanos, siempre estar en nuestros corazones, en nuestras oraciones. Y en este tiempo de Navidad, a ver, cuántas cosas se mezclan ahora porque es atípico, ¿no? Recién, bueno, al mediodía veíamos en la televisión todo lo que está pasando en Europa. Ustedes saben que mi cuñada, la hermana de mi esposa, con mi cuñado están allí en Italia y también están viviendo una situación bastante particular porque han vuelto entonces a lo que es la cuarentena, ya al encierro, como ellos le dicen, y realmente no van a poder entonces festejar la Navidad ni tampoco recibir el nuevo año como lo hacían en años anteriores, sino que realmente recluidos en la familia y con un círculo muy íntimo y en algunos lugares ni siquiera con los familiares más cercanos. Así que va a ser también a través del Zoom. Entonces nosotros tenemos un privilegio que queremos aprovecharlo, no solamente para poder reunirlo con nuestros familiares, sino también porque tenemos una oportunidad única, tal vez para nosotros y cuanto más para ellos, de escuchar el mensaje de salvación y entender que la Navidad, que significa nacimiento, tiene un propósito divino. Y quiero llevarlos a Lucas capítulo 2, versículo 11. Hoy vamos a meditar en un solo versículo. Y no solamente vamos a hacer lo que se conoce como exégesis, sino también como la eisegesis, que no solamente es mirar por arriba el versículo, sino ir un poquito más adentro del versículo para descubrir entonces el significado de muchas de sus palabras. Lucas capítulo 2, verso 11, es un versículo que siempre me gustó y que cada fin de año entonces me gusta compartir, porque realmente, como alguien dijo, la Biblia es tan sencilla que un niño se puede acercar a ella a beber sin temor a ahogarse y es tan profunda que los teólogos nadan en ella sin tocar el fondo. Y es que realmente es así, es una fuente inagotable de enseñanza y de sabiduría. Y el versículo 11 es muy sencillo y dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Fíjense como para memorizarlo y grabarlo en nuestra mente y en nuestro corazón, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y miren qué hermoso este versículo, porque va en primer lugar diciendo allí el ángel, mañana vamos a ver, hay 5 anuncios acá, ¿sí? Comienza con el ángel Gabriel, después van a ver cómo sigue con Zacarías, después con María, después con otra vez el ángel y termina entonces con Simeón y con María, ¿sí? En realidad hay 5 anunciaciones que vamos a ir mirando entre hoy y mañana. Pero qué lindo cuando dice que os ha nacido hoy. Y el nacimiento de Cristo realmente no es algo que sucedió porque sí. Recuerden que aquí estamos hablando, Lucas en este caso, ¿no? Pero en los cuatro autores de un mismo evangelio, ¿sí? Lo cuentan después de casi 500 años de silencio, donde los últimos libros realmente del Antiguo Testamento son Esdras y Nehemías, porque cuentan entonces acerca del regreso de los judíos, en especial de los que estaban cautivos en Babilonia. Recuerden que entonces allí fueron dispersados y fueron llevados en cautiverio las tribus del norte hacia Siria, las 10 tribus, y las 2 tribus hacia Babilonia, y las únicas 2 tribus que regresan entonces son las que estaban cautivas en Babilonia, en donde Ciro, entonces Babilonia y Persia, o sea, los persas después conquistan a los babilónicos, y allí Ciro, a quien Dios llama Ciro mi siervo, ¿sí? Entonces dicta un decreto
en donde 5.000 judíos, 50.000 judíos, perdón, regresan entonces bajo la guía de Zorobabel y con Esdras para comenzar a reconstruir el segundo templo. Este segundo templo que luego va a ser hermoseado, por decir así, por Herodes. Y justamente entonces, después de este acontecimiento, ¿sí? Hay un lapso de silencio tremendo, ¿sí? De 500 años, en donde los últimos profetas, ¿sí? Son Ageo y Malaquías. Entonces, ellos van entonces a escribir acerca de todo esto. Y en esos años de silencio surgen entonces todo lo que son los esenios, los fariseos, los saduceos y todos estos grupos religiosos con los cuales el Señor se va a encontrar. Por eso este acontecimiento viene después de un lapso tremendo de silencio en la historia, en donde parecería que Dios se detuvo, pero no es así, porque Dios estaba justamente cumpliendo el plan y el próximo paso en ese plan era nada más y nada menos que el nacimiento de Jesús. Ese nacimiento ya había sido anunciado, recuerden, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí tenemos la primera promesa mesiánica, cuando Dios, dirigiéndose entonces a la serpiente, le dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer justamente estaba hablando acerca del nacimiento de Cristo, profetizado en Isaías capítulo 7, versículo 14, y en Isaías capítulo 9, versículo 6. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y me encanta porque justamente es lo que el Señor le dice en el capítulo 1, si van a capítulo 1, versículo 35, ¿sí? Allí cuando el ángel Gabriel se presenta ante María, le dice en el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y me encanta entonces porque este es el cumplimiento de la promesa hecha ya en Génesis capítulo 3, verso 15, nada más y nada menos que el nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento entonces a través de una mujer. Y este nacimiento es algo maravilloso, en primer lugar porque habla acerca de la humildad de parte del Señor para nacer en este mundo. ¿Sabe? Dice allí en Filipenses capítulo 2, esos textos tan conocidos, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y así nació el Señor, como nacen todos los bebés. Y me encanta porque el nacimiento de Jesús deja un precedente acerca de toda la discusión que hoy tenemos, sí, por ahí en el Senado, en cuanto al aborto, y que realmente la Biblia testifica que desde el momento de la concepción, por eso ya Isaías lo deja sentado en el capítulo 7, versículo 4, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. No se puede dar a luz sin antes no ser concebido. Y la idea de la concepción en la del Señor es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque Él fue concebido de una manera totalmente distinta y diferente, pero no por eso en su nacimiento. Miren, en la Biblia hay 3 nacimientos que son únicos. El primer nacimiento, ¿sí? de la primera persona, de Adán, sin la intervención de un padre y una madre biológica, simplemente del polvo de la tierra. Recuerda, ¿verdad? Después, el segundo nacimiento único es el nacimiento de Eva, que nació justamente tomada de la costilla de Adán, o sea, con la intervención de un hombre, pero no de una mujer, de la costilla de Adán, perdón, para que siga viviendo a costilla del hombre. Ah, eso es un chiste viejo ya, ¿no? Pero ¿cuál es la idea? Allí tenemos los 2 nacimientos y el tercer nacimiento único es el del Señor Jesucristo. Por eso dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fíjense entonces la participación de la Trinidad en lo que es la concepción y el nacimiento de Cristo. Y este es un nacimiento único porque allí entonces es con la intervención de una mujer biológica, pero no de un padre biológico, sino de un padre divino a través del Espíritu Santo. Y en esa concepción es la unión entonces de la divinidad con la humanidad. En el nacimiento común de un bebé es entonces la unión del espermatozoide con el óvulo.
Y desde el momento entonces en que sale el espermatozoide del hombre, miren, esto es interesante, a mí me encanta, porque está vivo. Más de entre 40 y 60 millones de espermatozoides son expulsados entonces del hombre. Y saben que en esos 18 centímetros de distancia, hasta que llega a lo que es el óvulo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Uno solo llega, uno solo. Y es interesante entonces que cuando llega, allí entonces se produce lo que es la concepción, la concepción. Y allí entonces lo que ya tenía vida, vuelve a generar vida, o sea, sigue generando vida. Por lo tanto, hablar de 12 semanas y en adelante es ignorar lo que dice las Escrituras. La concepción de una nueva vida empieza entonces allí entre esa unión maravillosa entre el hombre y la mujer. En este caso, en el Señor Jesucristo, sí, la concepción entre lo divino y lo humano. Y eso es algo que realmente nosotros debemos entender y aceptar por la fe. ¿En qué sentido? En que nuestro Señor Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Y digo esto porque es justamente una de las doctrinas más atacadas durante toda la historia y más en estos últimos tiempos. Por eso el apóstol Juan, allí en el capítulo 4 de su primera carta, habla justamente acerca de esta doctrina, y en su segunda carta dice que el que no trae este tipo de doctrina, aseverando que Jesucristo nació en carne, siendo 100% hombre y 100% Dios, no debemos recibirle ni decirles bienvenido. Y el hecho de que el Señor Jesucristo haya nacido de esta manera, ¿sí?, a través de María, da también entonces el cumplimiento a la promesa de Génesis 3:15. El deseo, el anhelo y la esperanza de toda mujer hasta este acontecimiento era justamente ser la madre del Mesías. Y María tuvo este privilegio y María tuvo esta bendición. Así que esa promesa estuvo entonces siendo cuidada por Dios durante todo el trayecto de la historia, hasta su cumplimiento aquí en el capítulo 2, versículo 11. ¿Sabe por qué me gustó? Porque yo recién, cuando el segundo himno que cantamos es acerca de las promesas del Señor, de las promesas del Señor. Alguien se puso a contarlas y dice que hay 3.586 promesas en la palabra de Dios. Hay algunas promesas que son para el pueblo de Israel, otras promesas que son personales y otras promesas que son generales, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Las promesas no están para adornar la Biblia. Las promesas están para ser reclamadas y para ser entonces a través de la oración llevadas ante el trono de la gracia de nuestro Dios, para que Él entonces pueda cumplirlas sobre nuestras vidas. Hermanos queridos, sin lugar a duda que nosotros estamos viviendo días muy particulares y especiales. ¿Sabe? Hoy veíamos allí en un canal como de Discovery con mi esposa acerca de una reserva ecológica en la selva de Costa Rica. Y allí entonces es una comunidad de cerca de 30 personas de distintos países que están viviendo en aquel lugar con el deseo entonces de recuperar todo lo que ha perdido la naturaleza, pero al mismo tiempo preparándose para todo lo que se viene. Y el líder de esta comunidad, sí, hablaba acerca de cómo ellos están conscientes de que los recursos en este planeta se están acabando y que los días que van a venir y que los días que van a llegar no son nada alentadores. Y obviamente cuando uno ve que en Wall Street, desde la semana pasada, allí en la bolsa de Nueva York, ya se empezó a cotizar el agua, o sea, ya entró dentro de los valores que van a ser negociados y comercializados, ¿sí? Entonces uno entiende que todo el plan profético se va cumpliendo. Así como en Génesis capítulo 3, verso 15, hasta Apocalipsis, si en su último capítulo es el cumplimiento de un plan perfecto, también nos habla entonces que dentro de ese plan hay promesas que Dios tiene para que nosotros podamos estar tranquilos. Hermanos queridos, y una de esas promesas es que antes que todo este hecatombe estalle y se comience en el mundo, como dice desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 18, antes de que eso comience, recuerde que nosotros vamos a ser arrebatados. Por eso es una promesa, así como Dios cumplió esta promesa hecha en Génesis 3:15, anunciada, afirmada en Isaías 7:14 y en Isaías 9:6, así de la misma manera, la otra promesa que estamos esperando es 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel,
descenderá del cielo, dice la Biblia, para que nosotros podamos ser arrebatados. Y esa debe ser nuestra confianza, hermanos queridos. Y mientras esperamos el cumplimiento de esa promesa, nosotros podemos aferrarnos a las demás promesas sabiendo que son para nosotros, para todos y cada uno de nuestros días. Miren, una de las promesas solamente, me encantaría abrir el micrófono para que cada uno pueda compartir una promesa, porque si hay 3.586, me pregunto cuánto nosotros conocemos. Pero una que me anima todos los días es Isaías 41:10. 365 veces ustedes saben que está la frase no temas en la Biblia. Y justamente es lo que dice Isaías 41:10. ¿Se acuerdan? No temas porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos queridos, vivimos días difíciles, ¿sí? Los días que se vienen no van a ser fáciles, pero en medio de todo eso, nuestro sustento y nuestra seguridad no radica en nuestra fuerza, capacidad y habilidad, sino en la gracia, en la misericordia de Dios y en sus promesas. No sé cuál es la situación que usted está viviendo o que está pasando, pero para cada situación hay una promesa para nuestras vidas. Cuando nosotros íbamos a repartir, me acuerdo, los Nuevos Testamentos apoyando el ministerio de los Gedeones, me encantaba justamente entrar en las aulas, en los hospitales, y siempre allí entonces en ese Nuevo Testamento están las lecturas para cada situación, ¿eh? Vieron esa hojita particular, el apéndice generalmente en el Nuevo Testamento, ¿sí? En cada situación especial un pasaje bíblico, y si usted se fija, esos pasajes están fundamentados en una promesa de parte de Dios. Si estamos pasando por una prueba, por una adversidad, qué hermoso es recordar 1 Corintios 10:13, en donde nos dice que Dios no nos va a dar más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la prueba nos va a dar la salida para que podamos entonces nosotros estar tranquilos. Si estamos pasando por alguna necesidad, es recordar al pastor de nuestra vida, aquel que nos dice que nada nos va a faltar. Y en medio de una sociedad consumista, competitiva, como la que estamos viendo y viviendo, nosotros podemos estar tranquilos que Él promete que nada nos va a hacer faltar. Es hermoso, hermano, saber que Él está en nosotros, con nosotros y por nosotros, como prometió, y que en medio de toda la inseguridad que se vive, nosotros estamos en el mejor lugar. San Juan capítulo 10, versículo 30, dice el Señor, mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué hermoso sería, hermano querido, si usted no tiene, tal vez pedir una cajita de promesas, ¿eh? Me encanta, hay unas cajitas de promesas, y yo he visto varias familias, y me encantaba eso en una familia que estuve una vez hospedado, como el padre de familia en el desayuno juntaba a toda la familia, y allí entonces sacaba de aquella cajita una de las promesas, la leía delante de todo, delante de su esposa y de sus hijos, la meditaban y oraban sobre esa promesa, confiando en la fidelidad de Dios y en la firmeza que Él tiene para sostenerla y para cumplirla. Pero no solamente nos habla acerca de este nacimiento maravilloso, sino también que dice que os ha nacido hoy. Y a mí me encanta porque aquí pone un énfasis en el día. Si bien nosotros no sabemos con certeza cuál es ese día, nosotros lo celebramos el 24, ¿verdad? Pero hubo un día en la historia. Fíjense en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. La pregunta es, ¿de cuál tiempo? ¿Del tiempo nuestro o del tiempo de Dios? ¿No? Bueno, dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Me encanta cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo de Dios. Pero aquí en este tiempo de Dios, en este hoy, no está hablando de la palabra cronos, sino de la palabra kairos. La palabra cronos para tiempo es el tiempo común y corriente de los días, meses y años, de las 24 horas del día, ¿sí? Pero aquí la palabra es kairos, que es la intervención específica de Dios para un propósito especial. La intervención de Dios, ¿sí? En ese cronos, en ese tiempo común y corriente, para entonces un propósito especial. Y es como que entonces acá, en el tiempo del hombre, entonces vino la intervención de Dios. Y en ese hoy, Dios entonces llegó para entrar dentro del escenario de la humanidad con un propósito especial. Hubo un hoy
Recuerde que le hablé de 500 años de silencio hasta que Dios entonces intervino en el escenario humano a través de la persona de Cristo. Y ese hoy cambió drásticamente la historia en un antes y en un después. ¿Sabe por qué me encanta la palabrita hoy? Porque justamente marca eso, un antes y un después. Miren, hablaba con una persona y se quejaba realmente, ¿no? Y decía, este año ha sido un año terrible, tremendo. Este ha sido un desperdicio, este año ha sido malísimo. Y sabe, todo está desde la perspectiva que nosotros lo vemos. Para nosotros ha sido un año de mucha bendición, en donde nos ha permitido saber, hermano, realmente cómo estamos y a dónde estamos. Realmente cómo estamos como creyentes, cómo estamos como esposos, cómo estamos como padres, cómo estamos como siervos de Dios. Y sabe una cosa, lo más interesante es que Dios nos ha revelado nuestro corazón, cómo realmente nosotros estamos. Pero también yo le llamo el año de la oportunidad única, porque este año no se va a repetir. Pero donde Dios entonces, al permitirnos evaluarnos, y alguien ha dicho que evaluar es mejorar, nos ha permitido también tomar una decisión de si nosotros vamos a seguir, ¿sí?, como estábamos, o vamos a hacer los cambios necesarios para seguir de una manera distinta y diferente. Dios, en otras palabras, nos ha puesto en nuestra mano una vez más la capacidad de decisión. Así como lo hizo con Adán y Eva un día, así también lo hizo con nosotros. Y nos ha dado en el transcurso de todo este año especial que hemos vivido la oportunidad entonces, y realmente nos ha dejado sin excusa para que nosotros tomemos las decisiones que debemos tomar. Miren, en la Biblia hay distintos hoy. Y a mí me encanta, por ejemplo, cuando pienso en un hombre como Zaqueo. ¿Se acuerdan? Allí en Lucas capítulo 19, de repente el Señor caminando, mirando hacia el árbol sicómoro, ¿y qué le dice a Zaqueo? Zaqueo, hoy es necesario que pose en tu casa. Hoy es necesario que pose en tu casa. Luego, después de la cena y después de escuchar Zaqueo toda la predicación de parte del Señor y todas sus enseñanzas que llegaron a su corazón, dice, después de declarar, Señor, la mitad de mis bienes doy a mis pobres y a los pobres sin algo defraudado los devuelvo 4 veces más, el Señor dice algo maravilloso: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy, hoy. Y sabe, me encanta porque así como en la vida de Zaqueo, también hubo otro hombre allí en los últimos minutos de su vida en la cruz del Calvario que recibió esta promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que siempre va a haber un hoy de parte de Dios. Por eso alguien ha dicho que cada día es una oportunidad maravillosa que recibimos de Dios para comenzar de nuevo y para dar pasos en la dirección correcta hasta lograr el objetivo deseado. Miren, nosotros lamentablemente vivimos en una sociedad que a mí me causa gracia, porque es una sociedad que exige sus derechos, pero no está enfocada en sus responsabilidades. Usted va a escuchar que la frase de la multitud es: tenemos derecho y queremos nuestros derechos, pero cuando uno les habla acerca de las responsabilidades que ellos tienen que cumplir para disfrutar de esos derechos, ahí hay conflicto, ahí se termina la conversación. ¿Sabe? Esto no solamente pasa en la sociedad, sino también pasa en el pueblo de Dios. Y es cuando no entendemos que en realidad somos nosotros los que ya tenemos todo de parte de Dios para disfrutar de la vida y para avanzar en esta nueva vida en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, pero en base a las decisiones que tomamos. ¿Sabe? Cuando dice allí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo. Y estar en Cristo, hermano querido, recuerde esto, es tener todo de parte de Él. Nosotros no necesitamos nada, ni siquiera sabe que nosotros no necesitamos pedir nada porque ya tenemos todo. Cuando usted le dice a Dios: Dios, dame paciencia, es como que le está diciendo a Dios: dame de nuevo paciencia porque usted ya la tiene. Cuando el Espíritu Santo vino a morar en nuestro corazón, dice que el Espíritu Santo es de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Cuando le pedimos a Dios entonces que nos bendiga, realmente le estamos diciendo algo que ya Él hizo, porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Cuando le decimos, Dios, dame fuerza, le estamos diciendo algo que Él ya nos dio. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que ya me fortaleció. Así es en el original del versículo de Filipenses 4:13, ya me fortaleció. En otras palabras, hermanos queridos, nosotros no luchamos por alcanzar una victoria. Nosotros en realidad debemos disfrutar y luchar para vivir esa victoria que Cristo ya nos ganó y que nosotros tenemos en Cristo. Por eso alguien dijo que en la vida cristiana no existe el no puedo, sino el no quiero. Y tenemos todo de parte de nuestro Dios para cambiar la historia de nuestras vidas. No podemos hacer nada por el pasado, pero sí en el presente podemos entonces determinar cambiar el resto de los días de nuestra vida en el futuro. Por eso siempre va a haber un hoy de parte de Dios, pero ese hoy exige que demos un paso. Termino contándoles que escuché el otro día un hermano en una predicación que decía, hay creyentes que nacen en la vida cristiana y se mueren en una sola pata, decía él, ¿no? En un solo pie. ¿Ah? Siempre están allí con el otro pie encogido y nunca dan el otro paso, nunca dan el otro paso. Y hasta que no den el otro paso, dicen, nunca van a experimentar de todas las cosas que Dios quiere hacer en sus vidas, con sus vidas y a través de sus vidas. ¿Qué les lleva a no tomar esa decisión? Muchas veces el miedo, muchas veces el temor a fracasar, a fallar, a que no salgan las cosas como piensan, como desean, como anhelan. Pero saben, todo ese temor, como dice el proverbio, el temor pone lazo al hombre, les impide entonces disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene. Si tan solamente nos animamos a confiar en ese hoy, en esa oportunidad que Dios nos da y dar ese paso. Pero por último, y para no cansarlos, dice así, que os ha nacido hoy, ¿en dónde? En la ciudad de David. A mí me encanta porque que os ha nacido habla acerca de la promesa de Dios. Hoy habla acerca de las posibilidades que Dios tiene para nuestra vida, pero también me encanta en la ciudad de David, nos habla acerca de ese plan maravilloso diseñado en la eternidad. Miren, hermano, ¿por qué le llaman la ciudad de David? Recuerden que esta ciudad no se llamaba la ciudad de David, se llamaba Jebús. La historia está allí en 2 Samuel capítulo 7. Allí les pertenecía a los filisteos. ¿Y saben cómo le habían puesto a los jebuseos a esta ciudad? Jerusalén. Mira qué interesante, ¿sí? Aunque ellos no estaban conscientes por qué le habían llamado de esa manera, después nosotros vamos a entender por qué se debía llamar de esa manera, ¿sí? Entonces, allí David va y conquista esa ciudad y desde ese momento, ¿sí? Se establece en ese lugar, mire, escuche bien, se establece en ese lugar, la toma como fortaleza y desde ese momento se comienza a llamar la ciudad de David. ¿Usted cree que eso es casualidad? No, porque si sigue leyendo 2 Samuel capítulo 7, allí está el momento en que Dios hace un pacto con David, lo que en las escrituras se conoce como el pacto davídico. Repasemos los pactos. El primer pacto es el edénico, el que hace Dios con Adán y Eva. Luego el pacto adámico, ¿se acuerda? El que hace después entonces con Adán, ¿sí? Luego viene el pacto con Noé, luego viene el pacto con Abraham, luego viene el pacto con Moisés, y allí entonces aparece el pacto con David. Y a David le promete algo maravilloso que está escrito aquí. Fíjense por favor conmigo, allí en Lucas capítulo, vamos a mirar esto. Fíjense en el capítulo 1, versículos 32 y 33. Lucas 1, 32 y 33. Miren, por favor, allí está el pacto resumido, capítulo 1, versículos 31 y 32. Y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Escuche bien. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Dios le hace una promesa en ese pacto en 2 Samuel capítulo 7. Le hace una promesa en concerniente a su casa, a su trono y a su reino. Y aquí está justamente el cumplimiento de ese pacto. ¿Por qué? Porque en el pacto davídico
le promete que de su descendencia iban a ser alguien que se iba a sentar sobre su trono y que iba a reinar para siempre, que iba a reinar para siempre. Por eso cuando David conquista esa ciudad, podría haber conquistado cualquier otra ciudad. ¿Por qué le llama la atención Jerusalén? Porque justamente allí iba a nacer este descendiente suyo. Este descendiente que nacía con un propósito. El propósito era justamente lograr la paz que usted y yo no teníamos con Dios. ¿Sabe qué significa Jerusalén? Jerusalén viene de dos palabras. Yeru, que quiere decir, o Jerú, si nosotros lo queremos trasladar a nuestro idioma, que quiere decir ciudad, y de Shalom, que quiere decir paz. Por lo tanto, Jerusalén significa ciudad de paz. ¿Y qué es lo que nuestro Señor dice allí en Colosenses capítulo 1, versículo 20? Colosenses 1:20, que dice que Él vino para hacer, mediante su sacrificio y el derramamiento de su sangre, la paz con nuestro Dios. Por eso, no hay casualidades en el plan de Dios, sino las causalidades. David debía conquistar y quitarle a los jebuseos, tenía que quitarle esta ciudad llamada Jerusalén. ¿Por qué? Porque allí en esa ciudad de paz iban a ser, como dice el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6, y llamar a su nombre, consejero, admirable, Padre eterno, príncipe de paz. Allí van a ser el príncipe de paz para hacer la paz entre nosotros y Dios. Pero no solamente que allí nacía para hacer la paz, sino que también allí nacía aquel que un día, como dice en Zacarías 14, y en Apocalipsis capítulo 19, se va a sentar justamente allí en el trono en Jerusalén para gobernar durante 1000 años a este mundo. Y por ese tiempo, este mundo por fin va a disfrutar de un gobierno de paz, de justicia y de equidad. ¿Qué quiero terminar diciendo, hermano querido? Lo que estamos viendo y viviendo hoy no es fruto de la casualidad, sino de la causalidad. Porque Dios no hace nada sin una razón y sin un propósito. Y qué lindo cuando nosotros podemos mirar todo lo que está aconteciendo y poder escuchar las palabras del Señor Jesucristo que dijo: cuando veáis que todas estas cosas acontecen, erguíos vuestra cabeza, porque el tiempo de vuestra redención está cercano. Las noticias no nos deben desanimar ni desalentar, sino al contrario, despertar ese anhelo de poder ver pronto a aquel que vino y que nació en este mundo para redimir, para darnos esa paz, como dice Romanos capítulo 5, verso 1, con nuestro Dios. Por eso el plan de Dios era que Jesús naciera allí en Jerusalén, porque en esta ciudad de paz Él iba a hacer la paz con nuestro Dios, porque allí en Jerusalén Él estaba entonces dando cumplimiento a este pacto davídico, de que iba a nacer entonces alguien de su descendencia que se iba a sentar para siempre en su trono. Pero también a través del pacto davídico, Él entonces, el Señor Jesucristo, hace la apertura al nuevo pacto, al nuevo pacto. Por eso así en Juan 17, cuando Él instituye la cena, lo que mañana vamos a celebrar, Él dice: esta es mi sangre del nuevo pacto. Y escúcheme qué interesante. Si nosotros un día vamos a participar y disfrutar de ese reino milenial, no es porque nosotros haya habido algo especial, sino porque Dios en su gracia y en su misericordia, lea por favor allí en su tiempo Romanos capítulo 9, endureció a Israel para que naciendo el ungido, el Mesías de parte de Dios, no solamente que no lo reconocieran, no solamente que no lo recibieran, sino que lo rechazaran. Y ese rechazo por parte de los judíos vino a ser para salvación de nuestras vidas. Y allí nosotros entramos en este nuevo pacto que el Señor Jesucristo ya lo menciona a través del profeta Jeremías en el capítulo 31 de su libro. Este nuevo pacto entonces está basado en el sacrificio del Señor, en su sangre derramada, de la cual nosotros nos beneficiamos. Y todo
porque Él nació allí en Jerusalén para hacer nuestra paz con Dios, para dar cumplimiento a este pacto davídico, pero también para inaugurar este nuevo pacto del cual nosotros somos parte. Y con ese nuevo pacto, el plan de Dios y todas las promesas que nos conciernen en Él. ¿Sabe? Y le termino invitando, hermanos queridos, meditemos de nuevo en este versículo. Que os ha nacido un nacimiento maravilloso. Hoy, una posibilidad maravillosa. En la ciudad de David, un plan maravilloso y perfecto que se sigue cumpliendo. Y que se va a terminar. Mañana vamos a ver un Salvador que es Cristo Señor. Pero me encantaría que usted pueda mirar a través de las Escrituras. Si tiene alguna duda, si no le quedó claro, googlee, busque, porque allí está toda la información. Pero qué lindo es saber que estamos caminando dentro de un plan donde ningún detalle está al azar. Hoy veía a la gente desesperada, desanimada, desalentada, realmente porque no sabe qué va a pasar. Romanos capítulo 1 nos habla y nos dice que es la consecuencia de que el hombre tomó un día una decisión, rechazar a Dios, ¿sí?, por su propia sabiduría. Y desde el momento en que el hombre rechazó la teocracia por el humanismo, está sufriendo la consecuencia. Pero sí quiero decirle cuál es el propósito para terminar de este plan en este tiempo. Y en este plan es que los días que nos quedan, nosotros tenemos una sola misión. No es salir a pelear si van a aprobar o no van a aprobar una ley. Mira, hermano, lamentablemente quiero decirle, van a aprobar todas las leyes que al hombre se le ocurre. No solamente el aborto, prepárese, la van a aprobar. Van a aprobar la pedofilia, la zoofilia, la necrofilia y todas las perversidades del hombre. Porque si el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 38, fíjese que lo comparó con los días de Noé. ¿Y cuáles eran las características de los días de Noé? 3 cosas. Génesis capítulo 6, verso 5, maldad. Génesis capítulo 6, verso 11, violencia. Génesis capítulo 6, versículo 12, corrupción. Violencia, maldad y corrupción. ¿Lo estamos viendo, sí o no? Así tiene que ser. Entonces, nosotros no vamos a hacer nada con discutir, con salir a la calle, manifestaciones, pero ¿sabe cómo podemos hacer la diferencia? De una sola manera, es cumpliendo la gran comisión. Por eso tenemos una oportunidad única. Repito lo que empecé diciendo y termino diciendo de la misma manera. El día 24 nos vamos a juntar con nuestros seres queridos. Ojalá que tengamos el pensamiento que tuvo también Noé, que cuando fue advertido, como dice allí en Hebreos capítulo 11, versículo 7, acerca del inminente juicio de Dios, con temor preparó el arca en la cual su casa se salvase. Hermanos, este es el tiempo nuestro en el plan perfecto de Dios, de anunciar las buenas nuevas de salvación a aquellos que todavía no le conocen. No perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo pensando tanto en la comida como en los regalos, sino pensemos y procuremos delante de Dios en ese día hablar acerca de este nacimiento, del Hijo de Dios, que vino para traer salvación a nuestras vidas y a todos los que aún no lo conocen. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga ricamente.